Las ayudas económicas del bienestar llegan al 60% de la población. Sí, escuchó usted bien, al 60% de la población. Hay quien la señala como la razón de la conquista de Morena de 23 gobiernos de la República y de su ventaja en la competencia por la presidencia. Compran votos, dicen. Otros dicen algo opuesto. En un país donde los salarios son en promedio más bajos que en China, son la razón por la que en México no hay una revolución. Hoy hablamos con Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar. Bienvenidos a una conversación de largo aliento. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, bienvenida a Largo Aliento. Muchas gracias, gracias por tu invitación. Ariadna, la gente habla sobre las becas, los apoyos, las pensiones, confundiendo todas entre sí y sin tener números. Entonces, nuestro primer bloque, te pido que nos ayudes a darle un carácter objetivo al asunto. Las pensiones, becas, apoyos del bienestar, ¿llegan a qué porcentaje de la población? En este momento estamos beneficiando a 25 millones de familias. También decir que es una parte importante que los padrones se van modificando, ¿no? Porque los padrones todos los días tienen altas y todos los días tienen bajas. A ver, pero me dejaste impresionada. 25 millones de familias. Así es. ¿Cuántas familias hay en el país? Bueno, en el país podemos pensar que hay entre 35 y 40 millones de familias, menos de 40 millones de viviendas. Nosotros atendemos a 25 millones de personas. Pero dijiste familias. Sí, corrijo, de personas. De personas. De personas. Claro. Y puede haber una o dos en una familia que reciban del gobierno algo. Así es, porque la pensión de adultos mayores, que tiene carácter universal, llega pues casi a todas las familias, a todas las viviendas. No necesariamente en todas las familias hay adultos mayores, pero sí en todas las familias. Entonces, es la pensión quien toca todo el territorio y a todas las familias. Porque llega a gente muy necesitada, clase media, clase alta. La pensión es universal y se entrega a todas y a todos los adultos mayores de 65 años, ya sean ricos, ya sean pobres, los que viven en el campo, en la ciudad. Esta pensión especialmente no está dedicada solamente a los más pobres. Entonces, 25 millones de personas, pero son adultos. 25 millones de beneficiarios o derechohabientes. Bueno, ¿cómo nos podrías dar una imagen de cuántas familias les llegan estas ayudas del gobierno? ¿Dirías que a más de la mitad de las familias de este país? Seguramente, sí. Más, 60%. 60%, arriba del 60% seguramente, porque hay estados, hay municipios que el número de programas de bienestar son mucho más que el número de viviendas. ¿Por qué? Porque está el programa de adulto mayor, pero también les llega Sembrando Vida y también hay un hijo que tiene la beca. Entonces, hay familias que tienen un conjunto de protección social más amplio, siempre serán las más pobres. Háblanos de los montos. Para adultos mayores, ¿cuánto reciben? 4,800 pesos bimestrales en este año. Bimestrales. Así es. ¿Pensiones para estudiantes? La beca para estudiantes. Becas. La beca. Las pensiones tienen la característica. Un solo nombre. Así general y después subdividen. Pues digamos son los programas de bienestar. Sí. Pero es importante que te comente las pensiones porque son pensiones. Sí. Y es fundamental para la población porque es un apoyo económico que tendrán a lo largo de su vida.
Las becas son un apoyo económico por el tiempo que duren en el ciclo escolar. ¿De cuánto son? De 1,650 pesos la beca para educación básica por familia, para educación media superior por estudiante y para educación superior 2,400 pesos al bimestre. Al bimestre. Así es. Pues no es tanto. Bueno, pero me imagino que lleva a la posibilidad a millones de personas. ¿Qué otros apoyos son importantes? Están las pensiones, las becas, el programa Sembrando Vida, que en este programa los sembradores reciben 6,000 pesos mensuales. Mensuales. Porque es un jornal el que se les está entregando por trabajar en su parcela, y además se les aporta una serie de insumos para que instalen su vivero, para que se instale la biofábrica y para que permanentemente tengan acompañamiento técnico y social. Sin quitar que ellos pueden vender el producto de en lo que trabajan. ¿Te parece otros rubros importantes? Bueno, tenemos el programa de las madres trabajadoras, el apoyo de producción para el bienestar, que es un apoyo para los campesinos que tienen menos hectáreas, menos de 10 hectáreas. Ellos reciben un apoyo anual antes del ciclo agrícola para que ellos tengan recursos para comprar semilla, para comprar insumos y poder hacer su siembra y en el ciclo adecuado. También pues está el programa de tandas para el bienestar, que estas tandas son créditos a la palabra, pequeños créditos de 6,000 pesos la primera vez. Empiezan a pagar 500 pesos cada mes. Al concluir ese pago se pueden tener otra segunda tanda de 10,000 pesos, lo mismo 15 y 20,000 pesos. Hay gente de la derecha que dice, pero esto siempre existió. ¿Siempre existió? No, claro que no. A ver, compara Cedesol con esto. Bueno, primero la Cedesol tenía un número de programas sociales que combatían carencias específicas. Esa es una gran diferencia, quizás desde el aspecto más técnico y numéricamente, de la medición de ¿cuánta la pobreza. gente cubría? Dices, cerca del 60% de las familias en este país están tocados por estas ayudas del gobierno. ¿Cedesol a cuántas familias? ¿Qué porcentaje? Mira, cuando nosotros tomamos la responsabilidad, el programa de adultos mayores tenía 5 millones de beneficiarios, hoy tenemos 11,5 millones de derechohabientes, por ejemplo. Y de ahí en fuera, los demás programas eran verdaderamente simbólicos. Por ejemplo, teníamos el programa de comedores comunitarios, la Cruzada contra el Hambre, eran 5,535 comedores comunitarios que atendían al día a 100 personas. O sea, estamos hablando de que era así y esto es así. Así es, y eso es fundamental. Por ejemplo, no existía la pensión para personas con discapacidad. Hoy 1,3 millones de personas reciben esta pensión, que será para el resto de su vida una vez que acceden al programa, y esa es una gran diferencia. Te voy a preguntar más puntualizaciones, pero antes la gran crítica del PAN y del PRI y de otros partidos es, esto es un programa clientelar, esto sirve para comprar votos. Bueno, yo supongo que el pensamiento de ellos se basa en el actuar de ellos, porque estos programas, por ejemplo el de adulto mayor, sí, ¿no? Que se lo copiaron al presidente cuando fue jefe de gobierno aquí en la Ciudad de México. Sí. Recordar que se empezó a implementar en 2007, pero el anuncio de esta pensión o de este programa se dio en el contexto de la elección presidencial del 2006. Y posteriormente, este programa no fue universal como era en la Ciudad de México. Sí. Era un programa focalizado que atendía al inicio a las comunidades de 2,500 habitantes, de menos de 2,500 habitantes, y fue ampliándose a lo largo de 2 sexenios. Nosotros, te puedo decir que en el primer medio año del gobierno del presidente López Obrador, incrementamos a 8 millones y así, paulatinamente,
y en el 2021 el presidente decidió reducir la edad a 65 años, que es algo muy importante que también es oportuno comentar. Se decía que la pensión de adultos mayores era para 65 años. Sí. Le decían el 65 y más. Pero no era de 65 años. ¿Por qué? Porque solamente lo atendían a esa edad en las zonas indígenas. Y cuando yo llegué a la Secretaría, solamente se atendía el 10% de la población indígena. Se decía que era de la población indígena. Y se decía que era de 65, pero no era verdad. Ahora, tú dices no es por eso que se da la ayuda. ¿Cuál es la teoría social detrás de dar esas ayudas? Bueno, primero que nada, lo que estamos haciendo en este gobierno es construir derechos sociales. Esa es una gran diferencia a lo que se venía haciendo en el pasado. O sea, que por ser mexicano, tú tienes derecho a comer. Así es. Sobre todo, estamos atendiendo primero a los más pobres, que es lo que siempre hemos dicho, y atender a los más vulnerables, que no necesariamente todos quienes viven en una vulnerabilidad son necesariamente pobres, pero las personas que viven en esta condición tienen el apoyo prioritario del gobierno. Y hoy son derechos. La pensión de adultos mayores es universal y es un derecho. Entonces, ahí le quitas cualquier vicio de intento de uso político de los programas. Y por cierto, ¿por qué darle pensión a adultos mayores que viven en las Lomas o en el Pedregal? ¿Por qué? Bueno, la pensión está pensada primero como un reconocimiento y un agradecimiento a aquellos que han trabajado para construir este país. Y tal vez quien hoy goza de tener recursos materiales recursos financieros para llevar una vejez digna, en el pasado a lo mejor no tuvo esos recursos y los tiene a partir de su esfuerzo y de su trabajo. Lo que estamos haciendo es reconocerle a todos los adultos mayores del país, a las adultas mayores del país, este esfuerzo que han hecho por México. Y porque es un programa universal, pues le toca a todos. Y yo siempre insisto, a todo donde vamos a entregar tarjetas, a hablar con los adultos mayores, que el día que alguien llegue y les diga que si me apoyas en A o B, te lo doy o te lo quito, pues ellos se empoderen y sepan que ese es un derecho en la Constitución y que nadie se los puede quitar. ¿Ya está en la Constitución el derecho? Así es. Ya está. Ya hubo o sea, no puede llegar a un siguiente gobierno y quitar el de adultos mayores, pero los otros podrían. Adultos mayores, personas con discapacidad y la beca para estudiantes de preparatoria. Eso ya está en la Constitución. Eso ya está en la Constitución. Ariadna, pero la frase compra votos contiene una acusación que tú dices es una calumnia, pero sin embargo le ha ganado, digamos así, muchos votos a la izquierda. ¿No te lo parece? Mira, yo creo que cuando se gobierna bien, las personas pues hacen una evaluación de lo que se hace bien y de lo que se hace mal también. ¿Has hecho estudios de cuánta gente recibe una ayuda del bienestar y si votan por Morena? ¿Han hecho esos estudios? Porque sé que has hecho muchos estudios estadísticos de los que te voy a preguntar. No, nosotros en la parte electoral no hacemos un comparativo del trabajo institucional contra lo electoral. Lo que sí te podría decir es que este es un momento muy importante en donde el pueblo debe empoderarse, porque estos programas son suyos. A donde vamos explicamos y bueno, ¿por qué hoy sí hay recurso? Te iba a preguntar, ¿de dónde sale? Te voy a contar lo que yo oí decir a la antigua directora del SAT. Dijo, todo lo que antes no cobrábamos de impuestos se va directo a tu secretaría. ¿Es cierto? Así es. ¿Ese es el origen del dinero? Así es. Hoy los impuestos se cobran en el marco de la ley, primero, ¿no? Se canceló la exención, la posibilidad de exentarle de impuestos a alguien que era una facultad presidencial y se canceló.
Y hoy está pagando el que tiene que pagar sus impuestos. El pobre siempre pagó los impuestos. Paga la luz y paga sus impuestos. Paga el gas y paga sus impuestos. Compra algo en la tienda y paga sus impuestos. ¿Quién no pagaba los impuestos? Entonces, los de arriba. Ese extra de recaudación es lo que está pagando los programas. Los programas. Fundamentalmente la recaudación, y te voy a decir por qué. Porque imagina que yo pagué en este año 2023, inicié el pago en enero, que es el mes que se empieza a pagar las pensiones, y yo requería 83 mil millones de pesos para el 2 de enero. Ajá. Cuando las personas pues comienzan a pagar sus impuestos, entonces también hay la suerte de una administración correcta de los recursos de la hacienda pública que permite tener los recursos suficientes y a la mano para poder entregar los recursos a la gente. Y tiene que venir de la parte fiscal, porque son recursos líquidos que se entregan a la gente en efectivo, digamos, a través de su tarjeta de bienestar, pero es una transferencia económica no condicionada, que además esto es muy importante. Ajá. Todos los programas de bienestar no tienen condicionamiento. ¿A qué me refiero en comparativa con el pasado? Por ejemplo, Prospera era un programa de transferencia económica sí condicionada. Las mamás tenían que ir a juntas y llevar a los niños a hacer algunas mediciones de salud y no tuvimos la reducción en la obesidad de los niños. Al contrario, México es de los primeros lugares en obesidad infantil, por ejemplo. Entonces, quitamos esos condicionamientos de que tienes que venir aquí a la junta, de que tienes que hacer X o Y cosa. ¿Por qué? Porque ese era el esquema con el que a la gente la tenían cercana. Otra crítica común a los distribución de dinero, pues que trabajen, ¿no? Sí, bueno, el pensamiento del bloque conservador ha dicho siempre que los mexicanos son los que viven en pobreza es porque son flojos. Bueno, y nada más alejado. Sí, bueno, eso es conservador y tonto, porque digamos, deja de ver la pirámide económica. Así es. Pero no es, a ver, te la cambio por una más sensata. Es dinero tirado a la basura. Es horrible eso, pero sí lo dicen. O sea, es dinero que no regresa a la economía. No, por el contrario. Creo que esas afirmaciones son un error. Primero que nada, porque todo lo que vaya al pueblo es bien invertido. Pero además, por ejemplo, en el programa Sembrando Vida, hoy les estamos otorgando 6,000 pesos por trabajar en sus parcelas. Lo están haciendo, están aprendiendo técnicas, mejorando la técnica, porque muchos campesinos pues saben hacer la labor de toda la vida, pero no solamente se invierten esos 6,000 pesos en la familia. ¿Y a dónde van a gastar ese dinero? Pues en la tienda de la localidad, claro. En algún lugar cercano a la comunidad. Y en Electra y en tiendas Coppel. Bueno, en todo, ¿no? Porque además una parte también muy importante es que son libres de gastar su dinero a donde ellos quieran, gastarlo en lo que sea. Muchas veces nos preguntan... Bueno, pero Electra y tiendas Coppel deberían construirles monumentos al bienestar, porque han duplicado y triplicado sus ingresos. Sí, de hecho, bueno, una parte de las tarjetas de bienestar al principio... ¿Y por qué no les pides que se mochen con una parte de lo... Sí, la utilidad? Pues sí, ¿no? Bueno, sí. Una idea ya al aire. Exacto, muy buena idea. Ajá. ¿Se regresa a la economía? Se regresa a la economía, pero también está en lo local, y eso es lo que sostuvo a las familias, por ejemplo, en la pandemia. Durante la pandemia, yo apoyo al presidente en el proyecto del Tren Maya, acompañando a las comunidades para ver que tengan sus programas y mantenemos el diálogo con ellos, y nos dicen en todas las comunidades, si no hubiera estado Sembrando Vida en la pandemia, aquí no hubiéramos salido adelante. Sin embargo, seguimos trabajando en nuestra parcela, teníamos nuestro ingreso y además vamos a vender nuestros productos y estamos sembrando un patrimonio, porque el árbol maderal pues tardará 20 años en crecer, pero mientras tanto ellos están sembrando su parcela. A mí este programa es el que más me gusta del gobierno de izquierda, y te voy a decir por qué. Porque en una economía como la mexicana, donde la empresa paga en promedio salarios más bajos que en China.
donde los dueños de las empresas obtienen 70% de ganancia cuando el promedio mundial es de 50%. Quiere decir que se está explotando a la clase trabajadora. Así. Esto es lo que dicen los números. Y esto es un correctivo de parte de este gobierno de izquierda. Es más, yo me pregunto si no es un correctivo que le debía cobrar a los empresarios, con toda sinceridad, porque lo que está salvando es un subsidio indirecto a los empresarios mexicanos, a los grandes empresarios mexicanos, no hacia a la mediana y microempresa. Yo te quiero preguntar preguntas ahora mucho más políticas en el siguiente bloque. Claro que sí. La oposición dice de común, llevan 5 años diciéndolo, que no hay medición de resultados. ¿Es verdad? No, mira, lo que nosotros hacemos en general en la política de bienestar es generarle un ingreso básico a las personas. ¿Por qué Sembrando Vida recibe 6,000 pesos? Porque trata de acercarse al salario mínimo. Permanentemente nosotros no necesitamos hacer censos para hacer un estudio, porque nosotros permanentemente estamos en diálogo con los beneficiarios. Ariadna, ¿qué porcentaje de estas ayudas van a personas desempleadas? Bueno, para empezar con los adultos mayores, la mayor parte ya no está en una actividad productiva, en un empleo, pero muchos de ellos sí, pero los más son los que ya tienen condiciones más complejas de acceder a un trabajo. También en el caso de los jóvenes construyendo el futuro, pues es la oportunidad del primer empleo y ellos, bueno, también viene el programa de esta idea, ¿no? Los becarios que están estudiando, bueno, pues todos ellos no acceden a un empleo porque están estudiando y justamente lo que queremos es que se dediquen a estudiar, que ellos prioritariamente estén concentrados en la escuela, ¿no? Entonces hay una serie de elementos en los programas que justamente van a los grupos de edad más vulnerables, como son los niños, las personas con discapacidad, prioritariamente los niños, los adultos mayores, obviamente las personas que están en edad productiva, como los sembradores y las sembradoras, pues es un impulso, no necesariamente es. En el caso de Sembrando Vida, sí es un trabajo fijo, porque están trabajando en su propio patrimonio. La oposición dice de común, llevan 5 años diciéndolo, que no hay medición de resultados, que no hacen ustedes censos. ¿Es verdad esto? No, mira, lo que nosotros hacemos en general en la política de bienestar es generarle un ingreso básico a las personas. Por eso, ¿pero tienen una medición de los efectos? Sí en dos sentidos básicos. Primero, el ingreso básico de las personas, que esto es muy importante. A lo mejor hablamos de la cantidad de derechohabientes o beneficiarios, de la inversión global, que en este año son 600,000 millones de pesos, pero si hablamos de la cuantía de los apoyos, ¿por qué Sembrando Vida recibe 6,000 pesos? Porque trata de acercarse al salario mínimo, por eso es un jornal. Claro, pero digamos, ¿tienes medido esa gente que está recibiendo ese recurso? ¿Su calidad de vida ha ascendido? Sí. ¿Cómo lo mides? Bueno, en este momento, que era, digamos, la segunda parte que te quería comentar, nosotros permanentemente, nosotros no necesitamos hacer censos para hacer un estudio, porque nosotros permanentemente estamos en diálogo con los beneficiarios, ¿no? Nosotros o sea, ¿no les llega el dinero ya? No solo. Por ejemplo, los adultos mayores, ahora estoy cambiándoles la tarjeta para que todos tengan tarjeta del Banco del Bienestar. Y estamos, ya llevo casi 10 millones de tarjetas entregadas, por eso un poquito seguramente algunos bancos se molestarán. Ahora, pero ellos Bienestar Banco del Bienestar es del gobierno. Banco del Bienestar es del gobierno. Ah, bueno, sí, se van a enojar mucho, ya sabemos quiénes. Está sectorizada la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo te comunicas con ellos? Les cambias la tarjeta, pero ellos te
dan retroalimentación. Sí, ellos vienen porque se les convoca para hacer esto, o vamos a su casa si alguien ya está muy mayor o está enfermito, vamos a su casa y platicamos mucho con ellos. Y tú ves cómo los adultos mayores tienen resuelto su alimentación, que es lo básico, Sí. ¿no? Para la subsistencia. También tienen la tranquilidad hasta emocional de saber que les llega su apoyo, ¿no? Entonces, nosotros vemos a las familias y bueno, hay una medición que hace el Coneval por ingresos de las familias y nosotros hemos basado toda la política de bienestar en construirle un ingreso básico a las personas, a las familias. No hay una medición que te dice ha aumentado su Gini, su índice de felicidad. ¿Cómo lo mides? Sí, bueno, las partes técnicas, sí, que nosotros tenemos todavía diferencia de cómo medir, porque sigue siendo la misma política de medición que el régimen pasado. ¿Cómo lo hacen? Miden, segmentan las carencias y por eso hablaban de programas sociales. Nosotros hablamos del bienestar en su conjunto. Yo a los adultos mayores no les pongo un comedor comunitario para que vayan a comer y atajo la carencia alimentaria, que es el modelo pasado. Nosotros le entregamos este ingreso para que las familias decidan en qué gastar sus recursos, que es otra crítica que nos hacen. Y ustedes saben si se lo gastan bien o no. Pues yo les digo que yo creo que la persona más apta para administrar los recursos de la familia, por ejemplo, la adulta mayor. Ahora, si te estoy entendiendo bien, no hay una medición precisa sobre eso. Bueno, nosotros medimos sobre el ingreso de las familias. El ingreso de la familia total. De la familia o la persona. Y la línea de pobreza se define quien alcanza a adquirir una canasta básica alimentaria o no alimentaria. Hay 4 líneas de pobreza o de bienestar con las que se mide de manera general. ¿Para cuánto le alcanza el apoyo para un ingreso básico? Sí. Para una canasta básica, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y en el caso de los adultos mayores, de 2 a 3 canastas, dependiendo de la región del país. En el caso de las personas con discapacidad, 2 canastas para la zona rural. De tal manera que esta es una medición general de la línea de bienestar o la línea de pobreza. Por eso es muy importante los montos que hoy se están entregando. Te voy a preguntar algo que creo que es más fácil de medir y tal vez lo tienes medido. Hay gente que se queja, dice... Sí, pero los chavos, este chavo, siempre se están refiriendo a un chavo en específico, reciben su beca y ya ni estudian ni trabajan. ¿Qué mediciones tienes de chavos que reciben este dinero y que no dejan de estudiar? ¿Y qué medición tienes de los que, al contrario, siguen sus estudios? Bueno, en el caso de los jóvenes de preparatoria, que este es un programa que está en la Secretaría de Educación Pública, hemos tenido, ¿por qué es universal en la preparatoria? Sí. Porque es ahí donde se analizaba que era el punto de quiebre de la deserción escolar, de la secundaria a la preparatoria. Y sobre todo, porque es ahí donde estamos nosotros apostando mucho a los jóvenes para que no se vayan a otro tipo de actividades, por la falta de oportunidades, por la falta de cumplir esos sueños, de esa esperanza. Cuando nosotros estudiamos, pues íbamos a la escuela en camión, comprábamos nuestra torta y pues a lo mejor nuestros papás podían o muchas veces no podían y lo hiciste con mucho esfuerzo. Lo que queremos es facilitarle a los jóvenes la posibilidad de seguir estudiando. Por eso, ¿y tienes medido cuántos siguen estudiando y cuántos no? Y se ha fortalecido que ellos sigan estudiando la preparatoria en la universidad. De repente nuestro éxito empieza a convertirse un tanto en alguna situación que hay que atender porque estamos atendiendo a más jóvenes. Hay 11 millones de jóvenes que se mantienen con la beca. ¿Tienes medido cuántos siguen estudiando o es una medición que no se hace? Sí, es una medición que se hace, la tiene la Secretaría de Educación Pública, pero te podría decir que los índices de deserción escolar a nivel nacional, en el caso de la preparatoria, ha disminuido y tenemos a más jóvenes estudiando. Otra pregunta que se hace. El presidente prometió que esto iba a impedir que a esa edad, la edad de la prepa,
se fueran al narco y al crimen organizado. ¿Tienen medido o sea, esa diferencia? ¿Realmente estas becas han impedido que los chavos se vayan al crimen organizado? Sí, pienso que sí. Primero, porque son dos estrategias para atender a los jóvenes, los que trabajan y los que estudian. Nosotros lo vemos en positivo, darle la oportunidad al joven de optar por las dos cosas, por una de las dos cosas. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro le da la posibilidad del primer empleo o de emplear a los jóvenes que no están estudiando y que no tienen una oportunidad laboral, y quienes están estudiando a nivel de educación básica, media superior y superior. Entonces, estas dos opciones de estudiar o trabajar, ¿no? Cuando éramos más jóvenes, a nosotros los papás nos decían, si vas a salir con un muchacho, o estudia o trabaja. Sí, ¿qué haces? ¿Estudias o trabajas? Así es, no había más, porque todos tenían que estar en alguna actividad. Pues nos hacíamos más bien tontos, ¿no? ¿Estudias o trabajas, o no haces nada, o estás con el crimen organizado? No preguntábamos pues no, eso. eso no, porque esas eran las dos opciones, no había más. Entonces, hoy los jóvenes tienen esta oportunidad y ha sido muy importante. Te podría decir que la base social de las organizaciones que se dedican a cosas no legales están disminuyéndose cada vez los jóvenes. Creo que eso lo pueden tener esos datos más las áreas de seguridad pública, pero te podría decir que con estas dos oportunidades los jóvenes tienen la confianza del gobierno, porque también hay que decirlo, en nuestros tiempos los jóvenes eran el futuro del país y de repente se volvieron los más criticados, y por parte del gobierno cero opciones, se privatizó la educación pública. Yo que vengo de la defensa de la educación pública en nuestros tiempos de estudiantes, pues si no hubiéramos hecho eso, muchos de nosotros no pudiéramos haber concluido, estudiado, tener la oportunidad. Y hoy estamos en una visión distinta. Y yo sé que tú me preguntas, ¿y las mediciones? Sí, claro. Justamente lo que nosotros estamos haciendo es pues dar la oportunidad en cuantías importantes. Por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, como es un trabajo, ellos reciben 6,310 pesos porque ese es el salario mínimo. ¿Y si dejan de estudiar, se enteran ustedes? Y si dejan de trabajar, bueno, si dejan de estar en el programa, sí, porque hay una coordinación con la empresa o el lugar donde están Esto es otra de las críticas. No van a trabajar, los empleadores mienten para sacarse su tache. Bueno, esa es la acusación más seria, ¿no? La falta de medición y de control, por lo tanto. Sí, eso es lo que ellos dicen. Pero no es así. No, los jóvenes se presentan a la empresa, al oficio donde están anotados, el empleador pues los capacitan y el 40% de ellos se queda a trabajar en los mismos lugares donde estuvo capacitándose. Entonces esto es muy importante porque, bueno, siguen ahí ya teniendo un trabajo fijo, que esto pues es fundamental. Y estudiar, bueno, pues eso es de más largo aliento, justamente. Ariadna, ¿cómo se compara con otros países? ¿En qué países hoy se reparte eso, tanto a tantas personas? Iba a decir tanto dinero, pero no es tanto dinero. Cuando ves los montos, en realidad no son. Lo que aseguran es una sobresalir de la línea de pobreza. Es lo que aseguran. ¿En qué países se toca el 60% de la población? Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, ¿cuánta gente recibe ayuda del gobierno? Bueno, en Estados Unidos tienen una gran política social. O sea, hay apoyos de distinta índole para las familias. El campo tiene subsidios hasta del 100%. Y los de aquí que nos critican, no critican allá. Yo sé. Y el Temec se hace güey. Así es. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de los países europeos, que tienen una política, un estado de bienestar que garantiza desde la cuna hasta la tumba. ¿Y reciben dinero contante y sonante? Reciben transferencias directas, igual que en México. Igual que en México. Así es. Francia.
Dime. Holanda, Bélgica, ¿Sí? ¿no? Finlandia, Dinamarca, sin duda. Dinamarca, O Suiza. sea, el promedio, y sería como la mitad de la población la que recibe Yo eso. creo que llegan a ser países que hasta el 100% de su población tiene un sistema de protección social de carácter monetario, ¿no? Todos tienen garantizada la educación, todos tienen garantizada una beca, todos tienen garantizada una pensión de cuantía importante, ¿no? Y no importa si es rico, si es pobre. Claro, son países con poblaciones mucho más pequeñas que la nuestra. De verdad, lo que estamos haciendo en México, insisto, generarle un ingreso básico a las familias, a las personas, ¿no? Porque hoy los programas, déjame decirte, pues son dirigidos a las personas. Por ejemplo, el 65 y más, no, hoy es la pensión para las personas adultas mayores. Todo está centrado en las personas. China. China tiene una política social importante. Déjame decirte que cuando estuvimos haciendo la planeación para la pensión de discapacidad, pues estuvimos estudiando varios modelos, ¿no? Todos caen en la transferencia monetaria, condicionada o no. El mundo está caminando a las transferencias no condicionadas. México era el que permanecía en el atraso del Y condicionamiento. Latinoamérica, ¿no? O sea, en Latinoamérica hablemos de... Creo que me vas a decir que la mayoría de los países no tienen este modelo. El tamaño del modelo de nosotros, no. Pero tienen ayudas económicas directas. Brasil, en el gobierno del presidente Lula, ¿no? En su primera etapa, Argentina. América Latina sí ha venido caminando pero no del tamaño de México, dices. Es el hermano mayor en eso. Así es. Es que bueno, ¿no? Sí. Creo que somos el buen ejemplo para ellos, ¿no? Dices que ya se volvieron derechos. Así es. Están en la Constitución. Ya son derechos, están en la Constitución, 3 programas y el derecho a la salud, que esto es pues fundamental, ¿verdad? Ariadna, yo te he pedido cifras, porcentajes, y entiendo por lo que me contestas que no está medido. A mí me gusta mucho saber si está funcionando y las cifras me dan esa claridad. Te lo pregunto de otra manera, como relato, más literariamente. Danos algún ejemplo de una zona del país que ha cambiado durante estos 5 años gracias a las ayudas sociales. Mira, este fin de semana acabo de estar en una gira de trabajo en la montaña de Guerrero. Y no sabes qué gusto me dio ver cómo los programas funcionan bien. ¿A qué fui? Fui a instalar los comités de programas para el bienestar en las sucursales del Banco del Bienestar. Tú te podrías imaginar que en los municipios esos del México profundo, en este caso de la montaña de Guerrero, hubiera un banco. No podrías imaginarlo. O sea, el Banco del Bienestar también sirve para otras cosas. Pueden meter su dinero, la gente. Sí, ellos pueden abrir una cuenta bancaria como Otro tiene otros servicios. Así es, pero porque los bancos se pusieron en cada uno de los municipios de la montaña de Guerrero, hablando de esta región, porque hay un número importante de beneficiarios. Y toda la carretera, todos los caminos que anduvimos, había comunidades de aprendizaje campesino de Sembrando Vida. En los lugares más pobres, que tú sabes que es esa región del país, que les llega el adulto mayor, les llega Sembrando Vida, Producción para el Bienestar. Ahí nació la pensión de discapacidad, en Tlapa, ahí arrancó. Se está construyendo un CRIT con Teletón, entre el Teletón y el Gobierno de México. ¿Teletón? ¿El de Televisa? Pues Teletón, que fue apoyado por los medios. Yo no le diría de Televisa, ok. ¿no? Pero ha sido un proyecto con el que hemos hecho convenio. Es la única organización de la sociedad civil con la que el Gobierno de México trabaja. Y el presidente les propuso, porque iban a construir un Teletón 25, y les propuso que fuera en la montaña de Guerrero. Y entonces allá el presidente de la República puso el terreno, ellos la inversión del evento que hacen de recaudación, ya se está construyendo y vamos a atender a los niños más pobres de México en ese CRIT.
y ha sido una manera de hacer equipo muy positiva. Y bueno, los niños que tienen su pensión de discapacidad ya se van a poder atender. La rehabilitación va a ser gratuita porque la va a pagar el gobierno de México. Se va a construir el hospital de especialidades con lo que se vendió del avión presidencial. Está cambiando y de verdad tú ves como la gente está la compra y venta de animales, de verduras, de maíz, de frijol. Hay vida, la gente está moviendo sus recursos, está trabajando en las comunidades de aprendizaje campesino. Los ves cómo están las y los sembradores trabajando en los viveros, en su parcela. De tal manera que me decía una persona cuando bajamos a comprar algo a la tienda, me decía, es que cuando llega el día del programa aquí está lleno, ¿no? La dueña de una tienda, una pequeña tienda, y hay un banco, y va a haber 33 bancos. ¿Por qué? Porque requerimos el banco para que las personas cobren sus recursos de manera directa y sin intermediarios, que esto es muy importante. Es una vida comunitaria que se libra de la línea del hambre. Así es. Y yo estoy segura y convencida que a veces quienes tienen opiniones distintas, pues no conocen el país. Porque hoy un sembrador de la montaña de Guerrero que reciba 6,000 pesos, no los había recibido nunca. Y hoy los está recibiendo y son las personas más pobres de México. Y hoy eso nos hace vivir con mayor tranquilidad a ellos, pero a todos los demás, porque no podemos vivir tranquilamente si alguien está pasando hambre. Entonces, estamos haciendo estos esfuerzos importantes y ves a los adultos mayores que viven en estas regiones mucho más avejentados a una persona de 70 años que parece tener 90, porque toda su vida trabajó de manera, pues en condiciones muy difíciles, ¿no? Y que hoy tienen este apoyo. Y me decía una abuelita, yo ya nada más me siento aquí y veo pasar a la gente porque yo tengo mi pensión. Claro. Y me la paso muy contenta porque veo todo lo que pasa en la calle. Ariadna, te voy a preguntar, hay quien dice que en contraste con nuestra derecha, hay del otro lado, más de la izquierda, dice que el gobierno está repartiendo dinero para evitar una revolución. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Pero tienen que aumentarles también los impuestos, ¿no? Y de una manera no pequeña. O sea, es uno de los países donde menos impuestos paga, y estoy hablando de la oligarquía, de ese 1% de la población. Pues imagínate lo que hemos hecho cobrando con justicia, ¿sí? Y en el marco de la ley los impuestos. Imagínate si hubiera pues mayores aportaciones, creo que se podrían hacer grandes cosas. Ariadna, decía yo en otro segmento que los empresarios mexicanos tienen ganancias en promedio 70% más altas que los empresarios en otras latitudes. Estoy hablando de los grandes empresarios. Ese 20% de diferencia está a cargo de los trabajadores. Claro. Son los salarios bajos. En ese sentido, hay gente en la izquierda que piensa que este gobierno está subsidiando al capitalismo para no enfrentarse a las crisis a las que se merece enfrentar. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo te podría decir que la política de bienestar no solamente son los programas de bienestar. Cuando se habla de bienestar, porque en este gobierno alguien se dolía de la derecha, es que todo se llama bienestar, pues porque queremos alcanzar el bienestar de la gente. Y la política salarial, por ejemplo, le permite a los trabajadores hoy tener un reconocimiento digno a su trabajo. El presidente ha incrementado el salario mínimo como hace 40 años no se hacía. 86%. Así es. Y el próximo año, si todo sale bien, seguramente será del 100% a cuando inició su gobierno. Sí. Y la mejora del salario mínimo es fundamental porque eso
obliga al patrón a entregarlo a los trabajadores, pero ha sido toda una serie de una relación distinta del gobierno de la República, especialmente del presidente, con los empresarios. Y hoy el salario mínimo, que siempre se dijo que no se aumentaba porque sería inflacionario, pues queda demostrado que no es así. Así es. Que las tesis del modelo neoliberal se han ido desmoronando. Oye, por Ariadna, lo menos aquí. Ahorita que nadie nos está escuchando, pero tienen que aumentarles también los impuestos, ¿no? Y de una manera no pequeña. O sea, es uno de los países donde menos impuestos paga, y estoy hablando de la oligarquía, de ese 1% de la población. Pues imagínate lo que hemos hecho cobrando con justicia, ¿sí? Y en el marco de la ley los impuestos. Imagínate si hubiera pues mayores aportaciones, creo que se podrían hacer grandes cosas, porque no solamente están los programas de bienestar. O sea, hay que subir los salarios. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hay que cobrarles más impuestos a la oligarquía. Y si no pasan esas dos cosas, vamos a seguir subsidiando al capitalismo. Claro. Pues mira, yo creo que primero el cobro correcto de los impuestos con la realidad fiscal que hoy tenemos, con la legislación que existe, ha sido muy bueno para México, porque hoy están pagando sus impuestos, nada de tener abajo de la mesa. Pero paga poquitísimo. Pues, o sea, el porcentaje, un gran contribuyente en México, tú lo sabes mejor que yo, paga 2.4% de impuestos. A mí me da coraje, yo pago el 35%. A ver, ¿por qué él paga menos impuestos que yo? Porque gana mucho más, como que la lógica... Entiendo la lógica neoliberal, porque todo eso lo vuelve a depositar en invertir, en crear más empresas, pero es totalmente falso, lo vuelve a invertir en buena parte en Panamá, en las Islas Caimán. ¿Qué nos dice la oposición? O sea, paraísos fiscales. ¿Qué nos dice la oposición? Enséñenles no les den dinero, enséñenles a pescar. Sí, pero se robaron el pescado. Así ha sido. Los sembradores iban a sembrar ¿con qué semilla? ¿Qué tenían? Entonces lo que estamos haciendo es darles un impulso, porque ellos lo que han tenido es ganas de trabajar. ¿Por qué los mexicanos son tan reconocidos por su trabajo en Estados Unidos y tan demeritados habían sido aquí? Una crítica que tal vez nunca te habían hecho, de que tiene que ser más de izquierda. No, no es que no seamos más de izquierda, sino tiene que ser parte de un proceso. De un proceso más amplio. Sí, más amplio. El presidente López Obrador siempre ha dicho que no va a hacer ninguna modificación al tema fiscal. Creo que además queda demostrado que inclusive bajo los esquemas legales que existen, que ellos hicieron, si pagaran sin corrupción, hoy queda demostrado que se pueden hacer grandes cosas en México. Más cosas, sí. Así que imagínate si cambiáramos el modelo y profundizáramos, como bien apuntas tú, en este tema. Me decía un economista que el 70% de la población de México no tiene dinero en el banco suficiente para enfrentar una crisis. Es decir, un hijo se enferma, o se quema la casa, o alguno de los padres pierde el trabajo y no consigue otro. El 70% de los habitantes de este país se los lleva a la tiznada si pierden su trabajo. Por eso es muy importante que el salario cada vez sea un salario más fuerte, sí, que tengan los hijos posibilidades de estudiar, de salir adelante, ¿no? Que hay una beca por desempleo. Nosotros en la Ciudad de México la hay, con el gobierno de la Ciudad de México ya hace algunos años. A nivel nacional, pues estamos combatiendo el desempleo en el campo, con Sembrando Vida, el desempleo de los jóvenes, con Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero sí te puedo decir que también los programas de bienestar les permiten tener sus ahorros. Tú pregúntale a cualquier abuelito, salgan a la calle y tiene ahorrado algo de su pensión y te va a decir que sí. Sí, he oído muchas de esas conversaciones. Sí. Y además, no es lo más, pero... Y además tienen una gran satisfacción de que les regresen algo. Porque además los adultos mayores son quienes vivieron en carne propia lo descarnado del periodo neoliberal. Así es. Oye, Ariadna, tú tienes el mejor trabajo del mundo. Sí. Regalar dinero. Pues no sé si regalar, pero retribuirle al pueblo.
y es la mejor tarea. ¿Lo disfrutas? Lo disfruto mucho. Te veo sonreír, cada que hablas de las entregas te veo sonreír mucho. ¿De dónde vienes, Ariadna? ¿De dónde naciste tú? Yo soy de aquí, de la Ciudad de México. Nací en el Iste de Tlatelolco. ¿Y de qué clase social? ¿En dónde naciste? Pues yo nací aquí en México, viví en Iztapalapa de bebé hasta los 22 años. ¿Naciste en Iztapalapa? Así es. Me fui a vivir a Coyoacán. Allá tenía, después, porque estudiaba a la universidad y me quedaba lejísimos y me hacía 3 horas a la escuela. ¿Qué estudiaste? Yo estudié arquitectura, no terminé, no me titulé, ¿no? Sí. Estudié en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pero bueno, ahora también estoy tratando de titularme en administración, estamos en eso. ¿Cómo conociste a López Obrador? Pues yo tenía como 16 años cuando estaba el Frente Democrático y antes nos íbamos a hacer campaña a todos lados. Fue la primera vez que vi al presidente y cuando estaba, y posterior... ¿Tú eres de las que iba allí con el presidente haciendo campaña? Nos mandaban a hacer campaña a los estados y nos mandaban a ir al PRD. Sí, cuando estábamos en el Frente Democrático primero y ya después, ya más pasó el tiempo y estando justamente en el movimiento estudiantil me acerqué más con él y bueno, pues ¿Lo conociste personalmente? Sí. Yo fíjate que pues de esa edad tenía yo 20 años y platicaba yo con él. Pues él en su momento fue presidente del PRD y pues ahí yo lo veía. Cuando era presidente del PRD trabajaba yo ahí. ¿Lo conoces desde que eras jovencita? Sí. Y te conocía de primer nombre. Sí. Entonces cuando se vuelve presidente te llama. Sí. Y fuiste subsecretaria. Primero fui subsecretaria. En su campaña me pidió si lo quería ayudar allá, pues en las actividades de la campaña en el norte del país y me fui a vivir a la Sierra Tarahumara 2 años. ¿Al principio de este sexenio? No, antes de la elección, pues para promover al movimiento. 2 años. Allá en la Sierra Tarahumara. Fuerte. Y eso me sirvió mucho, yo siempre lo digo, en lo personal y en lo político, porque es una zona muy difícil del país, es lejana, se vive una condición especial por la presencia de las organizaciones del crimen organizado, los indígenas siempre han sido muy solidarios, yo aprendí a vivir y convivir con ellos, al clima, mucho frío, mucho calor, yo no estaba acostumbrada a tanto frío, y allá fui a vivir 2 años y después me invitó ya que él ganó, pues todavía yo seguía contando votos allá y me invitó a trabajar y a hacerme cargo de las pensiones de adulto mayor y discapacidad. ¿Y aspiras a ser jefa de gobierno de la Ciudad de México? Muchas gracias por tu pregunta, porque decliné en lo personal a participar para el proceso de la ciudad. Decidí quedarme con el presidente, acompañarlo hasta el final de su gobierno. Como bien tú lo dices, la tarea que hoy tengo es una responsabilidad realmente hermosa. Creo que es la mejor que voy a tener como profesional y como activista. Tienes la mejor tarea del mundo. Así es. Yo lo llamo, déjame a mí decirlo, regalar dinero. A mí me parece maravilloso, maravilloso trabajo el tuyo. Sí, la verdad es que además este tiempo, pues ya son 5 años, me ha permitido, he tenido el tiempo de organizar y estructurar muy bien la operación de los programas, porque es el mayor reto. Los recursos para los programas nunca han faltado, siempre han estado. Siempre el presidente me sorprende con más y la carga operativa es mucha. Es lo que más me ha gustado en la vida hacer. Siempre me ha tocado esta tarea operativa y que este aprendizaje que he tenido a lo largo de los años hoy sea para ayudar a las personas más pobres del país, pues no hay tarea mejor. Es un gran regalo. Y muchas es. Gracias, Ariadna, por esta conversación de largo aliento. Gracias a ti, Sabine. Y amigos y amigas, los invito a otra conversación de largo aliento el próximo jueves.